Por favor. Ok. Tenemos unos minutitos más que terminan de conectar. Vamos, Federico, quiero un camarita, sí. Dale. que nada tiene que ver con la materia. Sí. ¿Vos das clase en comunicación social también? No, Ah, no doy clases en comunicación. He sido varias veces como tutor, jurado de tesis. Alguna vez me han invitado a dar alguna clase en alguna materia de comunicación, pero no soy profesor de. no, No soy porque profesor de sociales yo. No soy no, profesor de sociales. Porque mi novia, la novia de mi hijo estudia sociales y... ¿Qué lapsus que vas a tener? Sí, nos estamos No, haciendo los no tengo boludos. novia, no. No, Sí, yo soy como segunda la novia sombra. de tu hijo, estudia en sociales y estudia comunicación. Claro, y le estuve hablando con ella porque tiene mucho que ver, ella está estudiando todo esto, y dije, capaz que da clase. Y No. ¿El Goncha está dando algo en sociales? No. No, me parece que No. Manolo, ¿no? Manolo, Gila, sí, tenemos muchos amigos ahí en Sí, están todos comunicación, los que. Mucha gente. pero no, es una hermosa carrera comunicación, hermosa carrera, compleja y larga. sí, E sí, inútil. la Con piba, pero con le tesis. gusta todo esto, Sí, digámosle. es Es re más, me lindo. pidió todo, cuando le comenté todos los textos, viste, que estuvimos leyendo, me pidió que se los pase porque los quiere, le gusta, los quiere leer. O sea que Quiero que se los compre, no sea rata. somos gente de barrio. Bueno, a ver, ahí sí, estamos todos, la veo a Milena, muy con buena bufanda. Hola Rocío, hola Leandro, Bárbara, Violeta y no sé, y los sin cara que no los veo. Que tampoco son tantos. Bueno, sí, hay un par sin cara. Melissa Montiel está sin cara, Maxi sin cara, Leonardo sin cara, Karen, Jeremías, Yana, Franco, Eduardo, Candela. Bueno, hoy es la última clase teórica de la materia, la va a dar el profesor Piagentini, ahora le entrego la clase a él. Previo a eso, dos o tres cositas prácticas de cierre. Primero, no sé qué pasó, en realidad sí sé qué pasó, fue mi compu que estaba con algunos programillas y no grabó bien la clase pasada. Cuando la estaba subiendo a YouTube vi que, no sé, bueno, eso no se grabó. Entonces, lo que hice, no sé si se dieron cuenta, fue que puse link a clase de Marx del cuatri pasado. Eso. O sea, me van a ver un poquito más asustado, un poquito más gordito y un poquito más, no sé, eso. No mucho más que eso. Así que ahí tienen la clase de Marx. Iba a sumarles más clases de otros cursos, pero me parece que ya con esa clase tienen suficiente como para no seguir agrandando la temática y cerrar para el parcial. Parcial que es el miércoles de la semana, cualquier cosa estoy diciendo, es el jueves de la semana que viene. El lunes hacemos repaso, entonces la dinámica del parcial la arreglamos el lunes. Pero la idea es que el lunes vengan con todo masticado y todo leído de lo que va en el parcial. Y lo que va en el parcial es todo aquello de lo cual hayamos tenido clase en este segundo cuatrimestre. Pero hay que agregar que quien tiene menos de 6, por las reglas de composición que establecimos al principio, quien tiene menos de 6 rinde toda la materia. Con lo cual, obviamente el repaso no va a ser de toda la materia, va a ser el parcial, pero en el parcial, que es final, el final, tiene que rendir todo. Igual, de esto también hablaremos un poco el lunes de repaso. El día del parcial, también pregunto el lunes, pero quienes puedan arrancar 6:30, genial, arrancan 6:30, todos a las 8 tienen que estar. Se va a hacer un poco más largo porque lo hacemos en una sola fecha, o sea, solo el jueves, pero liquidamos el jueves. El lunes posterior al parcial, pónganle la fecha, ya no me acuerdo qué fecha cae. Ahí me entregan cada grupo me entrega, eso es clase grupal, o sea, aparece quien quiere aparecer nada más, es solo efectos del trabajo práctico. Entonces, ese día me entrega cada grupo el trabajo.
Mándenmelo antes, háganme por mail, un WeTransfer o un Google Drive o cualquier método. Para cuestiones técnicas del archivo, la semana que viene también charlamos de eso, pero si no me mandan mail y me preguntan. Eso se entrega, insisto, el lunes siguiente al parcial. Vamos a ponerle número a ese día, que si no, pierdo días 24. El lunes 28 es el repaso, el jueves 1 de julio es el parcial, el lunes 5 entregan trabajos prácticos. ¿Ah? El viernes 9, el Día de la Independencia, Viva la Patria, es la jornada de presentación de trabajos prácticos, es el Zoom virtual. Va a arrancar a las 6:30 de la tarde, 6:30, 7. Y se va a extender varias horas, son varios grupos, varios cursos, varias materias. Tienen que estar todos. Es un día, es feriado, hay muchos que se van de vacaciones a Miami, a Mar Chiquita, a donde sea. Pero tienen que estar todos, es obligatorio. Tienen que estar todos los grupos. Lo único que no vamos a hacer nosotros, creo que lo dije el otro día y lo repito ahora, no vamos a estar contando caras. Es demasiado divertido como para perder tiempo en contar qué caras están o qué caras no están. La regla es que es obligatorio, aunque sea feriado, aunque es obligatorio, después los grupos participan. Después, insisto que va a ser un Zoom con un montón de pantallitas, también lo vamos a transmitir en vivo por YouTube, después armamos bien la técnica de eso. La dinámica va a ser, es un Zoom gigante, donde vamos presentando que cada grupo presente, dirá alguna cosita, algún representante del grupo, y presentan y pasamos el video para el laburo que hicieron para que lo vean todos. Ese día termina la materia, el día del trabajo práctico, el 9 de julio, termina la materia. Ya no hay más luego de eso. Ese 9 de julio, en un mundo normal, no de guerra intergaláctica, después del auditorio, nos vamos a cenar. A lo largo de infinita cantidad de años, previo a las guerras de estos últimos años, a la muerte y destrucción, nos íbamos todos a cenar. Todos no, en realidad los que tenían ganas. Cerrábamos un restaurante para nosotros y ya era una tradición. Esa tradición no la vamos a poder cumplir este cuatrimestre, por la misma razón que no tenemos auditorio virtual, pero sí me copa que quede como deuda, no obligatoria. Entonces, de hecho, estamos pensando y con las teorías del Estado del año pasado y ustedes es que queda como deuda y en el primer momento en que podamos, nos encerramos todos en un restaurante, el más chiquitito que haya, 800 personas y listo, ¿no? Así que eso queda pendiente. No nos gustan las deudas a nosotros, no nos gusta la culpa, no nos gustan las cargas, pero eso sí queda como deuda. Es una deuda que nos la adeudamos entre todos. Así que la cena queda pendiente. Luego del parcial ustedes se van a ir con la nota final de la materia, ¿no? El parcial es un final, se van con una nota. El trabajo práctico que van a entregar, que va a ser el mejor trabajo práctico de la historia de los trabajos prácticos, no vamos a poder creer qué es lo que estamos viendo, no sube ni baja la nota. No vamos a estar negociando y comerciando con eso. El trabajo práctico es increíble lo que vamos a ver. Pero, listo. Correcto, es lo que tenían que hacer. Entonces la nota es la nota que les queda del final. Pero yo sé que ustedes están muy superados de la nota, saben que la nota no tiene que ver con la gloria, están como mucho más allá del asunto, así que les pido disculpas por comentarles esto nomás. No... Una pregunta sobre esto. Sí. La nota para la gente que ya tiene más de 6 y que solo vamos a rendir la segunda parte de la materia. ¿Te muteaste, Milena? ¿O no entendí la pregunta? Perdón. La nota es para las personas que rendimos solo la segunda parte porque tenemos más de 6.
La nota Sí. final de la materia va a ser un promedio entre las dos notas, ¿no? No, es nota final, es nota final. Ah, Nota o de sea, final. lo que nos sacamos en este es la que queda. La que se sacaron en ese es la que va a quedar, exactamente. No somos ni buenos ni nos gustan las cuentas, ni las calculadoras. No nos gustan esas cosas. Entonces, del mismo modo que ya se lo dijimos para el primer parcial, lo hablaremos el lunes, pero sáquense de encima el problema de la nota. Sáquense de encima el problema de la nota. La nota es un problema nuestro, no de ustedes. Todos van a ser castigados con el número que les corresponde. No se preocupen. Quien le corresponda un 10 será castigado con un 10, quien le corresponda un 6 será castigado con un 6. Da lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Mándenme los días de parciales o trabajos prácticos, todo eso. Mándenme todos los certificados de laburo, de todo eso que necesiten. Me los mandan, ¿eh? Así que, de hecho, mándenmelo cuando quieran, eso yo no tengo problema. O sea, si quieren mandarme hoy un certificado de trabajo, me lo mandan, yo se lo firmo. Hay alguien que me está escribiendo por chat, no sé qué. Dori, sí, decime. Entré en la profe, clase es en el mail de mi Benjamín. Sí. Sí, yo, profe. ¿Quién? Sin querer, recién me doy cuenta que estoy, Yolanda, estoy con el mail de mi esposo. Si quieres algo y vuelvo a entrar. Perdón. Yolanda. Dice Rubén arriba. Pero te conocemos, Yolanda, te vemos la cara desde hace 4 meses. ¿Cuál es el problema? No, por las dudas le pedía perdón por eso, no me di cuenta por eso. Perdón. Sorprendente, no entendí nada de lo que acaba de pasar, pero bueno. Hay no te preocupes. profesores que se enojan si no entras con el mail de... Y por eso te lo habrá dicho. Porque hay profesores que Claro. si no entras con Hay el astronautas, hay números Sí. 5, y hay hinchas de Boca. mirá. hay palanganas, hay Porque- cosas rarísimas en la existencia. Hay profesores que... Doris, sí, Profe, Doris, una sí, dale. consulta. Perdón. Estaba Doris con la mano levantada, sí, dale, decime. Sí, de Benjamín. ¿Qué? ¿Los 3 o el número 40? ¿El 37, 38, 40? Yo me leí todos. Los La epígrafos. obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El texto es la Claro. obra de arte, ahora no me acuerdo El con qué 40. número está. El 40, 40. ok. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero bienvenido el 38 y el 39. El Dora ya 39 es una experta, pasa por la puerta de casa. Así que, Claro. ¿qué más? sí. ¿Qué También más? frente a Fede. Profe, una consulta. Sí, Florencia. ¿Va a haber una devolución del trabajo práctico o no? Sí. ¿Del trabajo práctico final? ¿Del auditorio? Claro. Sí, pero en vivo va a ser. Ahí, a vivo, sí, recontra. Ah, y una obvio. devolución del trabajo que pasó, ¿no? Sí, va a haber devolución de eso, Ah. pero el trabajo que pasó, las devoluciones van a ser en el parcial. Ah, genial, listo, gracias. Sí. La devolución del trabajo práctico del auditorio va a ser a vivo y con público, o sea, tomatazos, ese tipo de cosas. O sea, va a haber. Sí, recontra. No esperaba menos. Ni más. Siempre hay que esperar lo que corresponde. Nos estamos matando. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna otra cosa antes de que le entregue la clase? Que tengo muchas ganas de escuchar esta clase, además. ¿Alguna cosa más? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos? Buenísimo. Vale, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Quería saber si- Perdón. Ale, Sí, perdón. Dale, Eh, fuerte. ¿Necesitas tren saliendo de la estación en alta definición? Ah, bueno, sí, yo la tengo en baja. Ok, Podría ser, Ok. vos la tenés sí tuneada, ¿no? por eso, pero no Estamos sé ahí si el tirando. tuneo, no sé si el tuneo. Bueno, fíjate, yo lo tengo a tiro, vos evalúalo. Ah, bueno, sí, tenés razón. Capaz que primero la mostramos sin tuneo y después hacemos el de Duty Evolution, ¿no? Ok, dale. Tiene listo. que ver un poco con lo que vamos a estar diciendo. Bien. ¿Se me escucha bien la transmisión? ¿Le llega bien? ¿Sí? Qué bueno. Perfecto. Qué bien.
En ese, digamos, ahí empezó Doris, creo que era a tirar unos números, 38, yo me pierdo con los números, no sé bien cómo está identificada la bibliografía, pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de Walter Benjamin para cerrar el contenido de las clases teóricas de la materia, y para también un poco, siempre pensamos en dar esta clase después de la clase de Marx, porque viene bastante empapado el asunto de marxismo, y viene empapada también la formación de Benjamin en esa dirección, ¿sí? Yo quería como repetir una suerte de costumbre que tengo, que es preguntarles a ustedes por las sensaciones a la hora de leer un texto, más que nada por las particularidades que vamos a mencionar en relación a pero que me digan, a ver, de los que lo pudieron leer, que me digan qué les pasó cuando leyeron la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. A mí, yo sentí, o sea, la verdad, jamás me sorprendió cómo todos los conceptos que fuimos viendo, o varios, aplicados al análisis puntualmente de la obra de arte, de cómo evolucionó. O sea que yo noté un paralelismo entre la evolución de la humanidad y el hombre con el arte. Y mucho, mucho que ver, a mí me hizo o comprender mucho más todo este tema yo lo relacioné medio loco, el tema del paso de la sabiduría del uno contra uno y la frase de Platón o de Sócrates, creo. Nadie en su sano juicio escribiría algo importante para que para que algún otro lo interprete como quiera. Bueno, todo esto de la intermediación Muy bien. te queda clarísimo, y cómo el tema, digamos, cómo es verdad, la forma de sociedad determina todo, aún el arte. Y Me cuando parece... eso, digamos, fue muy copado, porque aparte te hace entender Marx desde otro lado, la utopía marxista. A mí, la verdad, a mí me gustó mucho el texto, me re fue Pablo, como... si el texto nos va a presentar la posibilidad de una experiencia no estadística, creo que la experiencia que vos tuviste con el texto escapa a la estadística, porque no es un texto que sea claro, pero bien encaminados los comentarios que vas haciendo, y creo que bastante lo que mencionaste lo voy a retomar para hablar de la clase. Digo que no sea claro, no es claro en la medida en que Benjamin no es alguien que necesariamente se deje a la hora de leer, o que proponga una lectura simple, ¿sí? Pero bueno, buenísimo, Pablo, la verdad, porque creo que como que le agarraste el oído y el tono a las lecturas del curso, y por eso llegaste como en una buena clave para encararlo, y que va a ser la clave un poco que vamos a laburar hoy. Alguno que haya tenido problemas, que haya sufrido, porque la respuesta estadística es medio del orden de la interrupción, de la complejidad. Incluso en mi experiencia personal, la primera vez que leí este texto, más allá de cómo me llamó la atención, fue algo un poco de atropiezos. ¿No? ¿Nadie más? Pablo, ya le di yo la derecha a Pablo, y ya obviamente la cosa fue laudo, y quedamos en eso. Pero bueno, Benjamin, como nosotros dije yo, la tradición un poco en la que la queríamos colocar es en una tradición de algún modo marxista, y por eso es interesante verlo después de Benjamin, después de Marx,
y por eso también vamos a retomar algunas de las cosas que dijo Fede la clase pasada, pero no es un autor que se haya caracterizado por modo de escribir, digamos, pedagógico o escolar, o que sea de fácil recepción, justamente porque de algún modo el método de escritura de Benjamin va a estar girando alrededor de algo que para él va a ser un gran tema de toda su obra, que es producir una experiencia, ¿no? Una experiencia, y de ese modo, si nosotros vemos lo que ocurre en el propio texto, nos vamos a encontrar que el texto está plagado de citas, ¿no? Es un prólogo, 15 tesis cortas, que son como párrafos numerados, y un epílogo. Y todo eso está plagado de citas, continuamente. Hay momentos en los que no sabemos si el que está hablando es efectivamente Benjamin o es alguna de las citas que está intercalando. Hay momentos en los cuales parece que concluye un tema y lo deja ahí, y luego lo vuelve a retomar en otra de las tesis y lo plantea de otra forma. Y en ese sentido, si se quiere, es un texto que propone una lectura, como podríamos pensar también que proponía o que nos hablaba Macedonio Fernández, un poco a los saltos. Una lectura que no es una lectura de punta a punta, sino quizá levantando la cabeza cada tanto, tratando de ir a una fuente o de generar algún tipo de experiencia, de meditación, ¿no? De que haya cosas que sean como gomas de mascar, que nos queden mascullando y que nos podamos quedar reflexionando como se quedó Pablo, aparentemente, a partir de la lectura del texto, ¿sí? Y decía yo que la forma de escribir de Benjamin apunta a generar una experiencia y además apunta, mejor dicho, da cuenta de una formación que, si bien podíamos decir que era marxista, no podíamos dejar de resaltar lo heterodoxo de su formación. Otra vez voy a usar esa palabrita. ¿Por qué? Porque Benjamin, si bien ha sido vinculado con la denominada Escuela de Frankfurt, en la que están alineados también Adorno y Horkheimer, o si se quiere Adorno y Horkheimer son los oficiales, creemos que esa alineación con la Escuela de Frankfurt es más una pretensión de la propia Escuela de Frankfurt de atribuirle, de ponerlo en sus filas, que lo que realmente Benjamin ha pretendido, o los objetivos de su producción han sido, si se quiere, no tan compatibles con esta escuela crítica del marxismo, de entreguerras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Benjamin combina en una alquimia intelectual extremadamente novedosa los preceptos del marxismo con una mística, digamos, ¿sí? Una mística basada en el estudio de la Kabbalah. Él era muy amigo de Gershom Scholem, un estudioso de la Kabbalah, ¿no? Un Benjamin judío, y nada, interesado en la lectura de la Torá, en una lectura particular de la Torá, una lectura mística, digamos. También entonces el contenido, muchas veces, de estas maneras renovadas, como decía Pablo, de ver a Marx o de utilizar los conceptos de Marx, va a estar un poco permeada por concepciones que escapan a una perspectiva tradicional y que nos llevan a poder pensar cosas que vienen bastante a tono con lo que nosotros venimos hablando por aquí. Y en ese sentido, decirles que quería yo retomar o arrancar, invitándolos primero a que me interrumpan en cualquier momento si hay un momento en el cual no sé, no captan o digo algo muy rápido o lo que fuera, y me detengan y lo discutamos, porque mi idea es que esto no sea solo un monólogo que le voy a dar yo a mi computadora, y que haya un poco de interacción. Y después, tratando de retomar algo de lo que había comentado Fede en la clase
pasada, que quienes no estuvieron no van a poder acceder, porque no quedó grabada, pero igualmente entiendo que también va a estar de algún modo abordada esta cuestión en la clase que quedó grabada el año pasado. ¿Y qué es lo que yo les quería, o qué quería que volvamos, a qué punto fundamental, creo yo, o elemental, o inicial también de la perspectiva de Marx que damos nosotros acá en Teoría del Delito, Teoría del Estado, es esta cuestión de que la perspectiva materialista de Marx lo que plantea es que la esencia o la naturaleza del hombre va a ser que el hombre se va a definir por lo que hace. Y lo que hace es trabajar, modificar su entorno, relacionarse con el entorno de una determinada manera, modificar los objetos que lo rodean. Y en ese sentido, esta esencia, esta naturaleza, podemos ya nosotros ir pensándola, si se quiere, como un modo particular o como una base para pensar los distintos modos de relación de las subjetividades o bichos que estuvimos analizando en la materia, y así introducirnos en el problema que señala Benjamin en relación al modo en el cual empezamos a relacionarnos con el entorno, en relación a qué empieza a ser esa materialidad que nos rodea, qué modificaciones hay en ese entorno cuando empieza a haber una mediación técnica. Cuando la relación que tenemos con los materiales disponibles para producir las relaciones de producción, valga la redundancia, están mediadas por la técnica, una técnica reproductiva, en la medida en que esa técnica no solo supone una modificación de los objetos del entorno, no solo supone un avance, un desarrollo de los materiales que rodean a un sujeto en un momento dado, sino que también va a suponer inmediata y simultáneamente la modificación de esos sujetos. ¿Se entiende? En la medida en que se modifica el modo en el cual nos relacionamos con nuestro entorno y con la materia, y aparecen mediaciones técnicas que van a producir además contactos audiovisuales artificiales, de algún modo, dentro de un entorno que igual va a ser todo artificial, pero no importa. Digamos, sumamos una mediación técnica a nuestra relación con los objetos, también eso va a tener consecuencias directas en el modo en que nosotros percibimos el mundo, en el modo en el cual se da forma a nuestra sensibilidad. Lo que somos va a ser otra cosa, empieza a ser otra cosa, aparecen nuevos aspectos, ¿no? Y en ese sentido Benjamin inicia esta reflexión sobre los modos de sensibilidad y sobre los modos de subjetivación. Por lo menos ese es el enclave que nosotros le damos siempre a esta clase, hablando o partiendo, si se quiere, de una cita, ¿no? Al modo como tantos ensayos, no sé, pienso en Las palabras y las cosas de Foucault con el idioma analítico de John Wilkins, de Borges, que arranca con la cita de Borges y después el chabón se manda a escribir el libro. Bueno, en este caso un textito más corto, pero entiendo que lo que ocurre acá es que la gran curiosidad que dispara al desarrollo del texto va a ser esta cita de Paul Valéry, inicial, que es la cita que está antes del prólogo, ¿no? Como una especie de epígrafe al título, la van a ver ahí,
que habla, y yo les voy a leer solamente la parte que me parece más fundamental sobre lo que venía diciendo, y dice, en todas las artes, ¿no? Obviamente las artes es una de las formas, o una de las expresiones, o si se quiere, la forma protagónica, como nos decía Pablo en este texto, para pensar las relaciones con la materialidad y con los objetos que va a presentarnos Benjamin en esta obra de arte en la época de la reproductividad técnica, ¿no? Va a tomar el arte como una expresión paradigmática de las modificaciones de la relación entre objeto y sujeto en el periodo en el que escribe, ¿sí? Que ahora voy a contar un poco cuál es. En todas las artes hay una parte física, dice, ¿no? Que no puede ser tratada ni pensada como antaño, que no puede sustraerse a los asaltos del conocimiento científico ni a la praxis moderna. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con qué novedades tan grandes transforman toda la técnica de las artes y operen tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta modificar de una manera maravillosa el concepto mismo de arte. ¿Sí? Entonces, acá se ve, ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son lo que eran. Dado que hay una modificación del fenómeno, una modificación del modo en el que nosotros percibimos nuestro entorno, o si se quiere, para dar cuenta de la modificación en la percepción del entorno, vamos a estar centrándonos en el fenómeno artístico, ¿sí? Para eso, Benjamin después hace en el prólogo una especie de descargo, ¿no? Una especie de aclaración respecto de un montón de palabritas de las cuales se va a desembarazar para hablar de la cuestión artística y no hablar de originalidad, no va a hablar de genio, no va a hablar de inspiración y de todas esas cosas que en definitiva remiten a un origen o el problema del origen, y que además va a decir Benjamin que están ligadas a terminologías funcionales al fascismo, ¿sí? Benjamin quiere posicionarse políticamente en las veredas opuestas, digamos, del fascismo. Pensemos que este es un texto que en su última versión salió publicado en 1936, periodo de entreguerras, justo antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Benjamin, además, escribe en el medio del comienzo de las persecuciones a los judíos en Europa, vive a los altos, vive viajando de un lugar a otro, de hecho tiene un montón de ensayos escritos en distintos lugares y sobre distintas ciudades, y básicamente está prácticamente escribiendo, como también lo están haciendo los de la Escuela de Frankfurt en general, sobre los escombros, o mirando un horizonte de escombros en un periodo de entreguerras, ¿sí? Y en ese sentido, de algún modo, lanza sus tesis para diagnosticar cuáles fueron las condiciones de posibilidad de la formación de una percepción tal que derivara en ese entorno de guerra, de destrucción. Y lo hace pensando en la obra de arte. ¿Sí? Yo, en este punto, quería consultarles si alguno tiene alguna duda respecto de esta pequeña introducción o algún comentario para hacer. Si no, avanzo y avanzo. ¿No? Vamos. Entonces voy a hacer el pase mágico que hago en este momento para mostrarles a ustedes la filmina. Tenemos acá una imagen de nuestro protagonista de la noche, y el titulito del texto no es más que eso. Y lo que voy a empezar a mostrarles es, si se quiere, un esquemita para que nos vayamos ubicando un poco en el análisis que va a hacer a lo largo de las tesis, tratando de
unirlas y bajar la data que nos va dejando Benjamin para pensar de la manera más pedagógica posible, didáctica. Y en ese sentido, habíamos dicho, digamos, Benjamin se pone a pensar, entonces, bueno, hay algo en la reproductibilidad técnica, hay algo en el modo en el cual últimamente se están produciendo o reproduciendo los productos culturales que no es el mismo modo que antes. Digamos, la copia como tal, la existencia de una obra artística original a lo largo de la historia, siempre estuvo dada por la aparición de copias, pero la copia que hacía el propio artista para vender copias de su obra original, o las copias que hacían los alumnos a la hora de aprender las técnicas, las distintas técnicas de la pintura o de la escultura, no tienen el mismo carácter que la reproducción técnica que está apareciendo en los últimos años, dice Benjamin, ¿no? Entonces, el arte como objeto paradigmático de estas modificaciones técnicas tiene un sentido distinto en el caso de la reproductividad técnica, porque parece ser que hay elementos fundamentales de los cuales se está desembarazando o que están siendo arrebatados del contenido o de algún modo que la experiencia del sujeto en relación al objeto artístico está perdiendo elementos, está empobreciéndose la experiencia respecto del objeto artístico, y el modo de relacionarse está siendo modificado junto con su función, como vamos a ver. Pero entonces parece ser que en la reproducción artística, en la reproducción técnica de la obra de arte, lo que se pierde es una fibra sensible, que es la autenticidad, y la autenticidad es algo que está ligado a la obra de arte al entramado tradicional en el cual la obra de arte tiene su primera función de uso, su primer lugar, si se quiere, como vamos a ver, ritual, ¿sí? Además, él también, no dice que, sí. Perdona que te interrumpa, no dice que lo fundamental que pierde es el aura, el arte. Claro, me estás spoileando, Pablo. Ah, bueno, me callo. Ahí vamos. Decile a Federico que me diga, pues Federico me dice, Pablo, callate. Está muy bien, exactamente. Ahora vamos a ver cómo como ya nos decía Pablo, todos estos déficits van a coagular, van a decantar en el concepto central del texto, que, como verán, está plagado de conceptos marxistas, o vamos a analizar un montón de una perspectiva marxista, y el concepto central va a ser un concepto algo enigmático, o como, no me sale ahora la palabra, esotérico. Bien, entonces, decíamos, la autenticidad como el vínculo con el momento en el que tiene su primer y original valor de uso, de intercambio, de transmisión y de relación comunicacional, si se quiere, la obra artística, la relación con la autoridad, con el autor, ¿no? El vínculo directo que produce con quien, a quien se le atribuye una función de autoridad respecto del objeto artístico, y lógicamente la tradición, en cuanto se conmociona el modo en el que se transmite, el modo en que tiene recepción la obra artística, y a la vez la unicidad con ese contexto cultural particular en el que surge la obra de arte. Pensemos en una estatua de Apolo, ¿no? Una estatua de Apolo tiene todos estos componentes de autenticidad, de autoridad, de tradición y de unicidad, ¿sí? Si bien la autoridad, podemos pensar, no es la autoridad del sujeto del artista más de la modernidad o posterior, que es a un yo, a un individuo autor, sino que podemos ver la autoridad
también en justamente una manifestación aurática de la conexión con la divinidad que suponía la presencia en el templo de Apolo de esa estatua. ¿Sí? Lógicamente va a estar también vinculada a la tradición y a una unicidad. ¿Sí? Todo eso es algo que puede verse en un auténtico. Y todo eso, o toda la manera de explicar Benjamin a qué se refiere él, que cree que es esta composición de, digamos, toda esta composición que constituye el modo de experiencia en relación al arte, lo va a terminar de coagular con un concepto que es el de aura, como bien nos adelantaba Pablo, que es un concepto, como decíamos, central, y es un concepto al mismo tiempo algo enigmático, en la medida en que va a aludir a una experiencia vinculada a la contemplación. Podemos pensar, digamos, al momento, el texto vamos a ver que cuando nos va a definir aura, nos va a decir, bueno, el aura de los objetos naturales. El aura lo podemos definir como la manifestación irrepetible de una lejanía, por más cercana que pueda estar. O sea, por más cercano que pueda tener el objeto que percibo, hay algo lejano que se expresa, me transmite algo que viene de otro lugar, que no sé de dónde atribuir. Y de algún modo ahí podemos ver que se cifra una suerte de contradicción enigmática, ¿no? Porque ¿qué está aludiendo? ¿A dónde va con cercanía? Por más próximo que esté, hay una lejanía, ¿no? Ahí está la contradicción. Y dice, bueno, volvemos a esta cuestión enigmática o a esta cuestión misteriosa que enreda la experiencia del aura, que dice, bueno, lo sacamos de los objetos naturales, podemos pensar escenas contemplativas, ¿no? Escenas contemplativas, una persona contemplando el contorno de las cordilleras en un atardecer de verano, quien contempla y quien se detiene en su mirada en esas cordilleras que recortan el horizonte, esa persona aspira el aura de esas cordilleras y y tiene una experiencia aurática respecto de esa percepción. O alguien que se detiene y presta una atención muy particular, una atención muy diferente respecto del contorno de una hoja de un árbol, el contorno de la sombra de una hoja de un árbol. Si se quiere, está aludiendo a un modo, a una experiencia totalmente disponible. Yo quiero aclarar esto, no es algo que, digamos, la reproductividad técnica sí la destruye, digamos, la atenta contra este modo de contemplación, contra este modo de experiencia, pero está disponible, ¿sí? Podemos tener experiencias auráticas, pero lo que sí estamos seguros es que es algo que se atraviesa o que estaría caracterizado por un modo de percepción que no es el estadístico, que no es el estandarizado, que no es el modo de percepción que nosotros tenemos, el modo en que nuestra cabeza hace una individuación respecto de nuestro entorno, sino que sería como un momento en el cual la cosa se conmueve. Parece ser que la experiencia se suspende, el modo de percibir ordinario, y aparece algo distinto. Algo tan distinto que nos va a decir Benjamin, podríamos decir, en otro texto que ahora les voy a leer un pasajecito, podríamos decir que es como que lo que ocurre es que el sujeto que el objeto contemplado levanta su mirada y nos mira. La experiencia del aura es como cuando es lo que se siente cuando estás mirando a una persona y de repente te devuelve la mirada, te devuelve una mirada porque advierte que lo estás mirando, ¿no? Esa sensación de que te devuelve algo, ¿no? En ese sentido, voy a ir al propio Benjamin, que en algunos temas de Baudelaire
nos dice en relación a esta experiencia, sobre la mirada principalmente, lo siguiente. En la mirada se halla implícita la espera de ser recompensada por aquello hacia lo que se dirige. Si esta espera, que en el pensamiento puede asociarse igualmente bien a una mirada intencional, de atención, y a una mirada en el sentido literal de la palabra, se ve satisfecha, la mirada obtiene en su plenitud la experiencia del aura. La perceptibilidad es un modo de atención. La perceptibilidad no es otra cosa, esta perceptibilidad no es otra cosa que la del aura. La experiencia del aura reposa, por lo tanto, sobre la transferencia de una reacción normal en la sociedad humana a la relación de lo inanimado o de la naturaleza con el hombre. Y ahí va. Quien es mirado o se cree mirado, levanta los ojos. Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la capacidad de mirar. Está estrechamente vinculado esto a un conceptito también que aparece en la obra de Benjamin por varios lados, que es al de imagen cultural. La imagen cultural en Benjamin siempre va a ser algo que trae una lejanía, ¿no? Una lejanía inaproximable, algo que por más que lo tratemos de acercar a nosotros y de consumirlo materialmente, va a traer algo, un extra, un plus, que no nos podemos apropiar, eso de lo que no podemos consumir. Una experiencia contemplativa, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿no? Concepto Sí, central. profesor. Sí, se entiende, profe. Buenísimo que le funcionan los micrófonos. Sí. Perdón, está mal decir como que es única, no sé si la palabra es única, pero es como, esto, o sea, como, no sé, tipo, es como que me quedó sonando esta parte de la experiencia, contemplación, como que es algo como medio flashero que te pasa, ¿no? Sí, es algo que te suspende, digamos que lo que se puede sentir como una suspensión del modo tradicional o del modo normal de percibir, ¿sí? En el sentido como un corte, ¿no? Como un momento, está bien el término como flashear, pero no es como un flashear ordinario, sería algo que altera los términos de la experiencia, ¿no? Hay veces que uno se compenetra mucho con una pintura, con una imagen, o creo que un momento contemplativo puede generarse casi con cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ese modo de prestar atención distinto, extraordinario, ese modo que parece ser que nos devuelve una mirada del objeto, nos devuelve algo que muchas veces es muy difícil de transmitir, ¿no? He experimentado algo que espero poder transmitir en algunos días, dice The Perfect Human, ahora no me voy a acordar, pero están las 5 instrucciones del arte. Jürgen Lettel. Jürgen Lettel. Hermoso corto, si no lo vieron, lo tienen. Ahora lo busco y se los copio acá. Sí, lo tienen que ver. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ale? Sí. ¿Y de dónde proviene, digamos, ese aura? ¿De el que mira o del objeto que es mirado? De la mirada. ¿Qué quiere decir de la relación? ¿Sí? No hay términos. Yo tengo otra pregunta. Los términos se crean con la relación. O sea, así de rápido salgo con esa porque es la posta, creo yo que es la posta. Los términos se producen con la relación.
no viene ni del objeto ni del sujeto. ¿Se entiende? Sí, sí. Por él recién hablaba de Foucault, ¿no? Se puede relacionar también con esa forma de percibir el poder por ahí y cómo se ejercen las relaciones. Si bien Sí, son yo creo que, nada que ver, ¿no? creo que el modo de pensar la relación, digamos, del objeto y el sujeto por encima de una predominante, en vez de poner por encima de uno el otro, creo que esa manera de interpretarlo es una manera que, por lo menos en mi caso, está en la línea de lo que yo creo que Foucault explica, por lo menos en el Foucault de Maurice Florence, que está en Dichos y Escritos, en el cual se detiene particularmente de explicar que lo que él hace es analizar los cambios en las relaciones entre el objeto y el sujeto en su obra, ¿no? En general. Yo recomiendo la lectura del Foucault de Maurice Florence, que encima Maurice Florence es el mismo que se cambió de nombre para poder aparecer en una enciclopedia, explicando qué es lo que hizo en su obra. Así que sí, me parece que tanto en los modos en los cuales se dan las relaciones de fuerza, como en los modos en los que se dan las posibilidades de discurso o de las relaciones de saber, me parece que sí, que no me acuerdo bien qué me dijiste, pero sí, Foucault va por acá también para mí. Bien. Yo tengo una pregunta, pero es como, esta experiencia, ¿se escucha o me escucha Sí, mal? perfecto, te escucho. Yo hago este gesto como si fuera que me acerco a algo, ¿no? No, está bien, ¿viste? Por ahí era como el coso de la compu, claro. Pero no, bueno. Auricular. Claro, nada que ver, pero no importa. Esta experiencia aurática es intransferible, como intransmitible, nivel cuando veíamos a Dioniso y los misterios de Lelutius y eso, o es como distinto, o esto sí se puede transmitir. Digamos que... O es más como humano. Voy a arriesgar. Lo diverso de la experiencia aurática creo que alude a un tipo de experiencia que puede vincularse con este tipo de cuestiones mística, extática que veíamos al principio, y alude, creo yo, directamente a una conexión ritual con lo que nos identificábamos como el fondo religioso o el fondo oscuro o el puchero cósmico. De algún modo parece ser que es algo como que, digamos, es una fisura, es un momento en el cual el telón, el velo de malla de nuestro entorno se rasga, y parece ser que aparece aquello que está por detrás, ¿no? Y que permite un contacto, que da lugar a una experiencia de contacto con eso. Y en ese sentido podemos decir que las dos cosas van hacia ese lugar. Una pregunta. Pero la pregunta de Eugenia es, lo quiero entender, si cuando dice si es transmitible, es que es comunicable. Si lo que estás preguntando es si la experiencia es comunicable. Claro, si yo lo puedo como comunicar. A mí me hizo acordar, no sé, igual lo leí bastante, pero al túnel, cuando ella está viendo el cuadro y ve como esa puerta, como algo que nadie vio, pero ella lo vio, yo siento que como que ella quizás tuvo ahí una experiencia aurática, o no. No lo sabemos, ¿no? A ver, no lo sabemos, pero yo entiendo que es algo un poquito menos, si bien tiene una carga de lo que veníamos diciendo, es algo un poquito más ordinario, o algo un poquito más hacia acá. Es algo que vamos a terminar viendo con un poco más de evidencia a medida que avancemos sobre los fenómenos de los cuales nos va a querer hablar Benjamin, ¿sí? Es un tema más humano, y aunque tenga cierta mitológico, yo lo que entendí en Benjamin, por ahí por esto que él es marxista y todo,
otra de las es que como en realidad el sistema capitalista, que sería la estructura, termina influyendo mucho más de lo que creemos toda la superestructura en todos sus ámbitos, y si tomando como la película que habló Federico el otro día de Chaplin, este tema de la manufactura, en el arte pasa lo mismo. El aura se pierde Correcto. porque, Sí, correcto. porque el aura pasaría a ser, con un ejemplo muy burdo, una artesanía, un incunable. Cuando una experiencia aurática es como un incunable. Me pasó a mí con cualquier cosa, no es trascendental a lo mejor. Me recolgué mirando y tuve una experiencia Sí, religiosa al sí, estilo, para el estilo canción Enrique Iglesias, ¿entendés? exacto. Profesor, Es profesor, algo, es la captación, puede ser relacionado con la captación que algo después, de algo que después nos pueda dar mucho para hablar, mucha tela para cortar, ¿no? En ese Que te puede sentido. modificar y que Sí. el tema capitalista y todo, que yo influye. levanté la mano hace rato. No lo había visto, no sé quién está hablando, quién está. Dora, Dora Sí. Cisneros. ¿Qué tal, Dora? Sí. Sí, no, levanté la mano hace rato. ¿Algo más aparte de No, eso? que termine de hablar Pablo, yo después hablo. Ah, Pablo. No, listo, que hable Dora. ¡Ay, Yo que estoy gracias! es una comisión de Congreso. Sí, Dora. Es una decime. comicidad de Congreso. Sí. Sí, dale, Dora, vamos, dale. Tal cual. Dale. Bueno, lo que yo quería saber era, porque leí el anterior que hablaba de los cambios en el método capitalista y cómo se fueron perdiendo los oficios, y yo lo relacionaba con esto porque este texto no lo leí, leí los otros. Entonces, al perder los oficios, Benjamin vuelve en esta escritura que hizo a revalorizar la visión del hombre en lo que es la manufactura, el oficio del artesano y eso. No, pero voy mal encaminada. perdón. No, pero perdón, digamos, si en realidad lo que estamos haciendo acá es queriendo cubrir un bache porque no leíste este texto, bancá que termine la clase este texto y después fijémonos si este texto llena o no ese bache. Entonces, en ese Claro, pero sentido, estamos hablando del mismo autor, por eso decía. No puede ser tan sí, distinto. estamos en el lo mismo que- planeta. Estamos en el mismo planeta que vivió Benjamin, Sí. pero igual segmentemos. Dale, Vamos con este. dale. Bien. Vamos con este. Voy a avanzar con el tema, porque si no, no vamos a llegar. Y en ese, bueno, más o menos ya tienen claro, ¿no? Un cuelgue, ¿no? Una manera, un momento en el cual la cosa se disloca un poco y la vemos de una manera distinta y nos devuelve algo diferente de lo que nos devuelven las cosas en general cuando las miramos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la era de la reproductividad técnica? Ya nos había adelantado Benjamin, todo esto se pierde, ¿sí? Entra como en una maquinaria, juega acá este modo de relacionarse con el entorno que es la máquina de montaje. La máquina de montaje lo que hace es tritura el original, procesa el original, el contenido aurático originario de la obra artística, y lo que nos da como resultado es una experiencia, digamos, de una mercancía, ¿no? Lo que antes podíamos tener como este contenido, como este excedente que aparecía en la recepción de la obra de arte, aparece ahora transformado en una mercancía, pasado por la máquina de montaje. Obviamente va a ser una pura copia, ¿no? Una pura apariencia, un envoltorio, y esto va a estar vinculado a el momento también en el cual se da esto, que es la sociedad de masas industriales, en las cuales vamos a ver que el auge de la estadística, el auge del consumo va a marcar una tendencia a la masividad y a la necesidad de atraer
todo, de consumirlo en la pura apariencia, ¿sí? Y al mismo tiempo va a dar lugar a va a dejar atrás, vamos a dejar atrás esto, lo que es una experiencia contemplativa, una percepción particular de un individuo, y lo va a convertir en una industria, digamos, una industria de la cultural, básicamente, que es la industria que va a generar una percepción distinta, que es una percepción ligada a la distracción, ligada al entretenimiento y a la masividad, ¿sí? Del lado de el aura vamos a tener, como mencionábamos, este conceptito de imagen cultural, y lo que va a aparecer con la reproductibilidad técnica de la obra de arte es la ponderación de una imagen de mera exhibición, ¿sí? Lo que hay en esta lejanía inaproximable de la obra de arte es una presencia irrepetible, el aquí y ahora de la obra de arte original, el lugar de tradición y de transmisión, como habíamos marcado, esta vinculación con la autoridad y con la unicidad, y lo que hay del lado de la obra de arte reproducida técnicamente es una presencia masiva, ¿sí? Aparece en muchos lugares diferentes. En caso, también lo que hay es algo que marca Benjamin, es que todas las obras de arte y el modo de relacionarlos con los objetos artísticos a lo largo de la historia, siempre está vinculado a una polaridad, o digamos algo dialéctico, digamos, en cuanto a cuál es en qué punto se pondera más el valor cultural en relación al valor de exhibición, y lo que hace la reproducción técnica es poner el valor de exhibición a un punto tal que directamente termina prácticamente por arrasar por completo el valor de culto, ¿sí? Que es el valor ritual, el valor, la significación de algún modo religioso, la función inicial religiosa o ritual que Benjamin ve y sobre la que vamos a hacer a traer algunos ejemplos en breve en relación a esto, ¿sí? O sea, el valor cultural va a estar ligado a un modo de recepción ritual, consciente, específico, que va a propiciar la experiencia aurática de la obra artística original. Y en el caso de la mercancía, la función va a dejar de ser, perdón, en el caso de la mercancía, en el caso de la obra de arte reproducida técnicamente, como ya ustedes ya pueden ver el aparato, vamos a ir hacia el cine, hacia una percepción audiovisual. Lo que aparece es una funcionalidad de exhibición, es un valor de exhibición ligado a una funcionalidad política. Deja de ser de culto, deja de ser ritual, empieza a tener una función política. ¿Está bien? Propongo yo aquí hacer una subdivisión entre, si se quiere, una subjetividad dentro de lo que es el bicho moderno, ¿no? Dentro de lo que es el bicho Beto, ¿no? En su desarrollo podemos pensar una primera etapa en la cual nos encontramos con un bicho pre-audiovisual, y sería el inicio del bicho audiovisual, con el cine como matriz de las modificaciones sensoperceptivas que hacen que hoy, entre otras cosas, nuestros pensamientos sean algo parecido a videitos de TikTok, o lo que nos aparece en la cabeza cuando pensamos tenga un poco esa forma. Bien, ¿qué ejemplos dar yo para que entiendan cuál es el valor ritual, cuál es el valor de culto? Bien, aparentemente, digamos, para ejemplificar, lógicamente a lo que recurre Benjamin es a aquellas imágenes que podían aparecer antaño en las cavernas, ¿no? Miles y miles y miles y miles de años atrás, que se puede apreciar, se puede intuir a partir de esas imágenes que tenían una función ritual, una función religiosa, posiblemente ligada a los antepasados, a un relato con una función de culto, a una participación
en una función, digamos, religiosa para una comunidad determinada. Estas imágenes son sacadas de una película muy buena y muy interesante que se recomienda también vean, que es The Cave of Forgotten Dreams, La Cueva de los Sueños Olvidados. Es un documental de Werner Herzog que se estrenó en cine en 3D en su momento, no me acuerdo cuántos años atrás, en el cual tenemos estas imágenes interesantes, ¿no? Que parecen ser como parece haber como una secuencia de animación, ¿no? Uno puede pensar que esta gente entraba a las cuevas con antorchas y el modo en el que lo iluminaban parecía producir secuencias. En todo caso, todo esto está ligado lógicamente a un gran valor de culto, a un gran valor ritual, de la misma manera que podemos pensar de eso de la cueva de las manos, ¿sí? Aquí creo que está en el sur de nuestro país, ¿sí? Por otro lado, con la aparición o con la intervención técnica, digamos, y la reproducción técnica de la imagen, todo eso se pierde y empieza a ganar el valor de exhibición. Y como ejemplo les traigo una fotografía, una foto carnet, y dice Benjamin, pero aquí se ve una vez más cómo esta tensión que hay en las dos polaridades de la recepción sigue presente de algún modo, o por lo menos sigue presente en la fotografía. Vamos a ver que en el cine parece ser que por lo menos en el momento en que escribe Benjamin todavía no. Todavía hay algo del aura, todavía hay algo del valor cultural que se refugia en la fugacidad del gesto del fotografiado, por lo menos en los retratos. Hay algo que evoca un cierto lugar de culto en las fotografías de los seres queridos, ¿no? Bueno, en este caso, vamos, en cualquier caso, ¿no? Podemos pensar en objetitos o en fotografías que nosotros ponemos en nuestras casas sobre familiares que ya no están, o cuánta gente que pone un lugar en el que tiene su altarcito de fotos familiares, bueno, prende alguna velita o hace un gesto particular o lo que sea, y en ese sentido el valor cultural en la fotografía parece pervivir, como en el caso de aquí, de mi abuelo. Bien. Ahora bien, el tema, o digamos, el aspecto central que nos va a hablar, del que nos va a hablar el texto, es de qué ocurre cuando la cámara, el objeto técnico de reproducción por excelencia, comienza a procesar a una velocidad nunca antes vista, tanto la imagen como el sonido, la imagen en movimiento y el sonido, y de esa manera empieza a compaginar, a montar, de la misma manera que en la fábrica la máquina de montaje termina por montar la mercancía, lo que hace el aparato cinematográfico es montar imágenes y sonidos con una percepción trozada, particularizada y recortada por el objetivo de la cámara, por un lado, y limitada también a las posibilidades de registro del audio, que no necesariamente, y mucho menos en el principio de la era de la industria cinematográfica, estaba producido en simultáneo, ¿sí? Y en este caso, para ejemplificar o para seguir marcando esta polaridad entre lo cultural y lo exhibitivo, o entre el fenómeno aurático y el fenómeno desauratizado, o de la reproducción técnica, o el fenómeno que vamos a pensar que ya está delineando esta subjetividad audiovisual de la que nosotros participamos hoy en día, sirve que pensemos, dice Benjamin, en lo que sucede con el teatro en relación al cine. Ahí tenemos una escenita de los persas de Esquilo, una apuesta de Schumacher en el Kafka, año 2010, creo, o una cosa así,
2008, 2009, por ahí. En cambio, distinto es lo que va a suceder en el cine. Ahí tenemos Bastardos sin Gloria, justo una película en la cual muchas de las cosas que estamos mencionando acá van a aparecer, incluso algunos protagonistas. Sí. Peliculón, Bastardos sin Gloria, peliculón. Bueno, peliculón, agrega Pablo, sí. Y que pueda ser analizada también un poco con algunas claves de este texto, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los actores de cine y qué pasa con los actores de teatro, ¿no? Ya si nos tuviéramos que detener rápidamente en estas imágenes, ya podríamos decir que bueno, que no es lo mismo, ¿no? La relación que tiene ese público que está ahí en ese cine con los que suponemos están mirando esa obra de teatro, ¿no? Pareciera ser que el lugar en el que está el público es distinto, y además, bueno, podemos ver los cuerpos enteros, por lo menos en esta fotografía, en la escena teatral. En cambio, de este muchacho que está apuntando con el arma, solamente vemos un cacho del rostro, ¿no? Pero bien, vamos a ir a las partes en particular que analiza Benjamin, ¿no? En el caso del teatro, el actor se presenta él mismo, como decíamos, por completo, con toda su humanidad, con su respiración, con sus cuestiones Perdón, ¿puedo interrumpir? orgánicas. Sí. En el texto no dice como que, capaz es feo, perdón, como que con la cámara vendría a ser eso que nos ayuda a percibir lo que a simple vista, capaz en el teatro, viendo el cuerpo, no lo percibes ayuda a la percepción óptica, sería como ese elemento, la cámara. No sé si... Vamos a llegar ahí. Todavía no llegamos. Eso que decís vos es el inconsciente óptico, y el inconsciente óptico lo va a analizar como en otra tesis medio aparte, para plantear esto que estaba marcando yo, que es las líneas de la subjetividad audiovisual, de algún modo, pero no necesariamente o directamente vinculado al teatro, ¿sí? Sí como una funcionalidad más, como algo que corre el zócalo de lo que se puede percibir en ese momento, ¿eh? Pero voy a retomar y ya vamos a ir al inconsciente óptico, al efecto de choque o de shock y algunas otras cositas que van a aparecer después de que hagamos esta comparación entre el lugar que ocupa el actor de teatro en relación al lugar que ocupa el actor de cine en relación a la recepción que se tiene de una y otra obra de arte. El actor, decíamos, se presenta él mismo, por completo, en la ejecución. Se puede incluso escuchar si está agitado, se lo puede ver de cuerpo completo. En cambio, el actor de cine tiene que concurrir y someterse a la mediación de un mecanismo. No actúa directamente para un público que lo puede ver de forma inmediata, sino que toda esa inmediatez se pierde y empieza a estar mediado por un mecanismo, que es la máquina de montaje cinematográfica. Es decir, el actor es reemplazado en un primer orden por la máquina. La máquina de montaje es el objeto de la atención del público, en primer orden. Accesoriamente, o en función del montaje de la máquina cinematográfica, trabaja el actor, ¿sí? Entonces está totalmente troceado, como vemos en esa imagen, está totalmente fragmentado, atomizado en su corporeidad. Algo como lo que pasa hoy, ¿no? Como lo que está pasando ahora, que no estamos en el aula, total. Sí, y que en el teatro se filma, ¿no? No hay público, o sea, bueno, ahora va a empezar a ver, pero en cierto momento... Claro, pero en este sentido nos conviene pensar en términos más tradicionales, ¿sí? Pero sí, es verdad que horrible el teatro filmado, casi insoportable, pero bueno, ojalá se pueda volver. De la misma manera que hay un déficit en todo esto y nos quejamos siempre de estar hablándoles a las computadoritas, a las pantallitas, ¿no? Hay algo que se pierde, ¿no? Eso es
bastante evidente para todos nosotros, que es lo que se pierde en no tener un contacto directo e inmediato en algo tan parecido a una escena teatral como es un aula, en una apuesta como es una clase. Bien, en ese sentido, el actor puede ajustar la ejecución al público, ¿no? Igual que el profe cuando pega el grito o hace un silencio para darle importancia a un tema, porque ve que hay alguno que está medio disperso, ¿no? O porque levanta la voz porque los de la fila del fondo se están durmiendo. Lo mismo hace el actor, sí. Lo mismo hace el actor porque tiene una relación inmediata con el público. Obviamente eso está vedado al actor de cine, porque, como decíamos, actúa para el aparato y está permanentemente siendo sometido a test. Y vamos a ver que la máquina de montaje genera un doble vínculo con el test o con el examen, digamos, y somete examen tanto al actor en relación al montaje como a un examen de percepción al público, ¿sí? El público también es examinado en las reacciones que produce el montaje, la máquina de montaje cinematográfico. Bueno, como decíamos, hay una composición del personaje, en esta aparición del actor, el mismo, único, directo, inmediato en relación al público, supone no solo una ejecución unitaria, sino además la composición de un personaje, un trabajo de personaje. No sé si alguno hizo alguna vez teatro, pero bueno, hay un laburo muy grande en todo lo que tiene que ver con la composición del personaje, el trabajo alrededor de eso, justamente porque así lo demanda una ejecución unitaria. En cambio, como la ejecución está fragmentada en el cine, la representación aparece en episodios montables y realmente no resulta para nada necesario que el actor actúe. De hecho, una actuación muy marcada en cine a veces no queda bien, digamos. Es preferible utilizar los recursos de la cámara, tratar o de los recursos del montaje, y recurrir a, no sé, a un susto, a un momento de risa, y captarlo aisladamente y luego montarlo para que haga sentido con otra escena que se estaba haciendo, ¿no? Y a partir de acá también podemos empezar a delinear esta cuestión que decíamos de la funcionalidad política, porque dado que no hay que componer un personaje, de esa manera también el político puede aparecer como alguien al cual se le pueda instaurar en una discursividad o en un sentido o en un mensaje, sin necesidad de que sea realmente de esa forma, y puede erigírselo como si fuera una estrella de cine al líder político, o en este caso, como vamos a ver, al Führer, ¿no? al líder autoritario. Bien, obviamente la ilusión en el teatro cuando nosotros vamos, incluso hay veces que nos sentimos un poco incómodos con esto, ya a esta altura estamos tan acostumbrados, tan permeada nuestra percepción por la era audiovisual, digamos, tener a alguien adelante con todo su cuerpo y su respiración y etcétera, y a veces en una grada que está muy cerca del actor, que nos pone incluso hoy en día algo un poco incómodo, pero entendemos perfectamente y de primer grado y de primer orden que hay una ficción o una convención ficcional que hace que que aparezca lo que nosotros denominamos como la cuarta pared, que es una convención que hay entre el público y el actor. No es que cuando alguien en escena está matando a otro, va a ir alguien del público a salvar a la víctima, ¿no? Eso es una ilusión de primer orden, hacemos como que todos juntos. De eso se trata el teatro. En cambio, la relación o la ficción en el cine es una ficción que no es, no requiere una convención inmediata o de primer orden, es como de segundo orden. Bueno, y repetíamos esto de que obviamente no hay una relación inmediata, hay una relación mediada. Podemos decir que en la obra de teatro
hay todavía la posibilidad de la percepción del aura, y obviamente por no estar mediado técnicamente, y además porque el actor preserva su aura. En cambio, el actor de cine debe necesariamente renunciar a lo que es para someterse a los test y someterse al aparato cinematográfico, ¿sí? Empieza a ser un accesorio, dado que no es necesario que actúe, dado que no es necesario que componga un personaje, que siga una línea, un desarrollo, dado que todo puede ser fácilmente montado, se convierte en una sombra que parpadea en la pantalla y que luego es trasladada masivamente a las salas. Un Sí, reflejo. hay algo, ay, perdón, hay algo como del aquí ahora que se pierde, ¿no? En el cine, o sea, de la presencia del espectador y de algo que pasa en escena y que los actores resuelven aquí ahora, en el presente, que en el Exacto. cine se vuelve algo donde en el medio pasan otras cosas y donde no hay una organicidad o una realidad emocional con el público directo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que ocurre, sí, y eso es a lo que me refería antes, con que el actor puede ajustar la ejecución y tiene una relación inmediata con el público en el caso del teatro, y esa posibilidad está vedada por la mediación del mecanismo en el cine, ¿sí? Pero ahora bien, como habíamos marcado ya, sí. Perdón, yo Eugenia. quería preguntar, como respecto a la música, ¿vos podés tener Sí. una experiencia aurática, ¿qué pasa? Solo si es en vivo, por ejemplo, pero si lo escucho, no sé, por YouTube o Spotify, algo así, o lo que sea, si es a través de un mecanismo, o sea, o de algo que se utilice lo técnico, entonces ahí sería imposible tener una experiencia aurática, ¿o no? Yo creo que es muy buena la pregunta, porque la música está regida, a mi modo de entenderlo, solamente participa de un atributo, si se quiere, en términos spinozianos, o en términos kantianos lo podemos decir que solamente participa del tiempo o del pensamiento, y no participa del espacio de la música, ¿no? Tiene esa cuestión de que el sonido tiene esa inmediatez, esa cosa loca que nos atraviesa, por más que nosotros no queramos que nos atraviese, que nos hace mover la patita, ¿no? Y generarnos algo que nosotros no controlamos. Pero Hay puede una ser. frase muy linda de aquí. Hay una frase muy linda de Kiniard, que es los oídos no tienen párpados. Exacto. Acá lo tengo. Un libro bellísimo de Pascal Quignard, se llama El miedo a la música, el odio a la música, no recomiendo el odio a la música. Pero no puede pasar lo mismo. Pero más a o menos priori, lo que decía Eugenia, en realidad a priori la experiencia técnica no tendría por qué contribuir a minimizar como dijo antes Bárbara, el flash del acontecimiento. Sin embargo, ¿por qué no? Sí, sería lo mismo que con el cine, porque cuando vos escuchás algo grabado en estudio, lo remasterizan o lo graban 20 veces, y no es lo mismo escuchar, por más que, a ver, una película buena igual te genera emociones y sensaciones, como una buena canción. Ahora, vos escuchás a alguien tocar en vivo, y ese flash... En vivo. Ahí vivo vamos. es otra cosa, pero pasa que a veces No, todo, vos ves una película y llorás. El que asiste a un espectáculo recibe fuerza. Eso no cabe duda. O sea, claramente, eso está. Pero lo que digo es que hay claramente, al no participar de una faz extensa, de una faz espacial, tiene menos filtro. Es unipolar, digamos. Tiene un poco menos de filtro, hay un poco menos de cuestión. Obviamente que ir a un recital te comes un subidón que no te lo comes ni loco escuchando el disco en tu casa, ¿sí? Claro. Pero la música no nos da tanto para analizar en este aspecto, creo yo, en la medida en que la mediación
en la imagen, y lo interesante de pensar la reproductividad técnica es en la relación con las imágenes, no están, lógicamente, ¿no? Pero sí es verdad lo que decís vos, Pablo, obviamente, ir a un recital te genera una experiencia totalmente diferente que escuchar el disco. Pero Del es que a mismo mí, modo, perdón, del claro, mismo modo a mí que me lo que pasa- decía Eugenia, que escuchar un disco en FLAC, con unos tremendos claro. cascos en el medio del campo, en el día que estás tranquilo y que no, es diferente a estar Total, escuchando en mono en una espica en el bondi. Obvio, Son obvio. acontecimientos, son son experiencias diferentes, pero con distintos. respecto a la sensibilidad, obviamente. Sin embargo, sin caer en un relativismo tonto, obviamente nada de acá son condiciones absolutas. O sea, lo que Mm, estamos hablando de tendencias, movimientos, mutaciones en la experiencia, ¿no? O sea, no es que claro. hay experiencias posibles de un modo y no las hay de otro. Acá de lo que se trata es de cómo es la faz de la reproductibilidad técnica aplicada precisamente a la experiencia artística. Claro. Entonces, Iñaki, Sí, yo solo quería decir algo parecido a eso, que yo cuando estaba leyendo lo de teatro y considerando el contexto que escribe, yo me acordé de los futuristas, estos diferentes Marinetti. artistas. Claro, exacto, que también hacían montajes, o sea, no hacían tanto cine, sino hacían obras de teatro que debían ser reproducidas de alguna manera mecánicamente, pero que justamente el objetivo era como lograr un nivel de indignación en el público que después salían y nada, se unían a Mussolini y quemaban todo. Y yo cuando leía esto decía, bueno, pero claramente están tomando, como, yo lo vi como, están tomando más el después, ¿no? Bueno, la propaganda que hacían los nazis durante su régimen, ya dentro de, o sea, o no, cuando estaban en elecciones o qué sé yo, y no tanto, viste, creando esa idea gramsciana de la sociedad civil fascista, ¿no? Así Total. que nada, se me ocurrió eso. Está buenísimo, está muy bien. búsquense y léanse el manifiesto futurista de Maravilla. Es una pieza tremenda, de temer a la vez, pero es maravillosa. Sí. De hecho, voy a ver si la consigo, copio el link ahora mismo. De hecho el texto de Iñaki también creo que lo debes haber visto en el epílogo que aparece el elogio a la guerra de los futuristas y la percepción totalmente permeada por la reproductividad. Pero bueno, voy a avanzar un poquito más, voy a perder un poquito el acelerador, porque ya se está haciendo tarde. Decíamos, el aura, digamos, procesada por la máquina de montaje cinematográfica, lo que nos da como resultado es la creación de un culto distinto, digamos, o la polaridad cultural, si se quiere, muta a el culto por la mercancía, ¿no? Que es el culto a la personalidad, el culto a la star, a la estrella hollywoodense, ¿no? A la imagen, nada más, del actor de cine, ¿no? Y en ese sentido, la finalidad política una vez más se remarca, porque si ponemos como protagonista del film al Führer o al Duce, la cosa tracciona fuerte a la masa. Y lógicamente también, como decíamos, hay un sometimiento de test al público en la medida que el cine aparece como un aparato de entrenamiento de un modo de percepción particular, que es el modo de percepción audiovisual, en la medida en que todas las reacciones del público en relación a lo que se pone en la pantalla van a estar siendo mensuradas, van a estar siendo registradas y va a estar generándose estándares de motivaciones, ¿no? Se va a saber que determinada escena, determinado corte produce miedo, o que produce tensión, o lo que fuera, y eso luego va a dar lugar a la posibilidad de producir cine de manera regular, clasificarlo en géneros, etcétera, etcétera, pero además va a tener una funcionalidad política en la formación de una percepción ajustada al modo de producción
de la época, ¿sí? Pensemos como, ahora vamos a ver en un toque un video que era el que comentábamos antes con Fede, que es una época en la cual, cuando los primeros rodajes, las primeras proyecciones cinematográficas, se filmaba a alguien apuntando con videos de 10 segundos, ¿no? Alguien apuntando con un arma a la cámara, y la gente se tiraba abajo de los asientos, o después hay un videito corto que vamos a poner de los hermanos Lumière, de un tren llegando a una estación, que la gente pensaba que el tren se iba a meter dentro de la sala de teatro en ese momento, cuando veía esa proyección, y salía corriendo despavorida de la sala pensando que se les venía un tren que los iba a pisar. En ese sentido, la percepción ha sido modificada. En ese sentido, hemos trajinado en nuestra subjetividad, porque hoy en día a nadie puede, es gracioso pensar que alguien frente a una pantalla pueda salir corriendo porque piense que le van a pegar un tiro o que lo va a pisar un tren. Y este entrenamiento en estas modificaciones de percepción son necesarias porque van a producir nuevas competencias, ¿no? Y con el diario del lunes podemos decir, vaya que le tenemos que dar la derecha a lo que dice Benjamin, porque si ha hecho algo el cine en estas modificaciones en la percepción y en esto de la producción de una apercepción o de una vinculación en la distracción, es posibilitar directamente el modo de producir hoy. Hoy en día, para ser productivo hay que estar distraído, o hay que estar atendiendo a muchas cosas en simultáneo. Y esa posibilidad de prestar atención a muchas cosas en simultáneo, que hoy es regla general para cualquier, casi cualquier función que se cumpla en el mercado laboral, es algo que se fue posibilitando a través del trajinar de este dispositivo de montaje cinematográfico que dio lugar a esta subjetividad audiovisual, esta individualidad y esta nueva modo de percibir, ¿sí? Entonces generan posibilidades de nuevas competencias y además lo que nos adelantaba la compañera, dan lugar además a espacios, a lugares de espacio y de tiempo que antes no existían, ¿no? La cámara lenta permite ver cosas que antes, como el momento en el cual el caballo tiene las dos piernas suspendidas, van a aparecer instancias temporales que no están en la percepción ordinaria, y del mismo modo también con el zoom, con la ampliación, van a aparecer nuevas posibilidades de dominio de la materia y nuevas cosas que escapaban al consciente perceptivo, a lo que se podía percibir objetivamente, y va a aparecer esta posibilidad de algo como un inconsciente óptico, algo que estaba más allá del zócalo de lo que se podía conocer. Y va a generarse así una infinita posibilidades productivas, también eso se va a retroalimentar, y se van a generar, no sé, pensemos... No sé, Alejandro, perdón. Ahora estoy pensando en los test de seguridad de los autos, ¿no? Pero casi que cualquier cosa producida, cuando es testeada en términos de seguridad, incluso las cosas que son ergonómicas o lo que fuera, están sometidas a esta cuestión de que sea filmado con una particular temporalidad y una particularidad, ampliación de la materia para poder analizar el funcionamiento, ¿no? Cualquier procedimiento industrial, creo que está hoy sometido a esto necesariamente. Sí. No, que digo, toda esa construcción, digamos, a partir de aquello que no podemos percibir sin la cámara, ya no es una construcción que dependa tanto del objeto, sino más bien de la cámara, digamos. Nuestra relación con el objeto está asignada por la mediación con la cámara, digamos, con el elemento técnico que permite descubrir un nuevo vínculo con el objeto. Sí, claramente es como vos decís. La cámara viene a ampliarnos
el horizonte de lo que podemos percibir. ¿Está claro? ¿Avanzo? Sí, perfecto. Al mismo tiempo, genera algo que se denomina efecto de choque o efecto de shock, que es otro de los test a los que está sometido el espectador del cine o quien consume producto audiovisual, que está generado simplemente por los cortes del propio montaje. ¿Sí? Si nos queremos detener en una escena de un paisaje y de repente corta y aparece uno con una motosierra o un auto viniendo de frente, lo que fuera, y eso en un primer momento era muy sorprendente, generaba un impacto, un efecto como de electroshock que pasaba por el cuerpo de una persona, pero va a decirnos Benjamin, eso está preparándonos también para las competencias porque, no lo voy a leer, lo tenía marcado también en otro de los ensayitos, parece ser que esos efectos, que es necesario para nosotros como individuos atravesar ese tipo de percepción, incluso para poder ir a trabajar en la urbe. Para poder cruzar una calle, tenemos que estar con la percepción permeada por estos efectos de shock para que bancarnos que el 39, cuando estamos esperando para cruzar la calle, nos pase con el espejo por al lado, con una masa de fuerza bestial gigante a centímetros de donde nosotros estemos parados, y a nosotros eso no nos afecte en nada. Y en ese sentido hay una modificación en la percepción también generada por la regularización o la acostumbramiento de la atención a estos shocks eléctricos o electroshocks o efectos de choque producidos por la máquina de montaje cinematográfica, con lo cual todo se va acompasando, ¿no? Pareciera ser que hay como una gran máquina de montaje en general que empieza a hacer mundo. Y nosotros empezamos a hacer otros también, ¿no? Y se genera de esta manera un dispositivo de testeo permanente, como decíamos. Hay una imagen también en relación a gente en momentos de distracción, ¿no? Momento de espectáculo distractivo. Y acá el video que les había contado de los Lumière, esto es 1910 y algo. Fede tiene una versión enriquecida, esta supuestamente sería una versión más o menos fiel a la original. Con esto la gente se iba corriendo de la sala de... esto es 1896 ese. Ah, bueno. Un poquito antes de lo que creía. 1896. Esta es la escena de... dígame si la ven bien. Bien, creo que Fede, vos le pusiste ahí el link. Yo les pasé, pero yo les pasé, no lo que te había dicho antes, yo les pasé un link a una versión restaurada y arreglada del original. Pasa que hay unas versiones que empezaron a dar vueltas hace un par de años que están toqueteadas y reconstituidas con sistemas de redes neuronales. Son mecanismos de inteligencia artificial que lo que hacen es acompasan la regresión de cuadros a un movimiento más parecido al que nosotros tenemos hoy incorporado como natural. Claro, a un 1080, lo lleva a 1080. Lo lleva a 1080, lo que les pasé recién es la versión original restaurada a 4K. O sea, pero no tiene levantín, no tiene ayudín, digamos. No tiene, sí. No está... Ahora es que no encontré los del ruso, es el ruso ese que hace estos videos. Ahí lo paso. Sin moldura. Sí. Fabuloso. Bueno, bien, ¿no? Lógicamente hoy a nosotros esto
nada. Y bueno, aparece también como un fenómeno de esta época y relacionado a la aparición en el objetivo, la posibilidad de que la gente se vea en la cámara y que a la vez aparezca algo como fenómeno novedoso, que es la subjetividad de masa, ¿sí? ¿No? Pueden pensar en Elías Canetti, Masa y Poder, o también un texto que creo que está en la bibliografía interesante al respecto, que analiza la versión más actual, más audiovisual, posmoderna, si se quiere, del asunto, que es El desprecio de las masas, de Peter Sloterdijk. Pero lo interesante es que la masa no solamente da bien en cámara, sino que es la primera vez que se pueden filmar manifestaciones masivas, la primera vez que se puede tener una imagen de una manifestación masiva. Y de ese modo se genera como esta cuestión de potenciación del movimiento, de los movimientos de masas, y con ello, lógicamente, aparece también la posibilidad de poner un protagonista delante de la masa, y en eso yo quería comentarles que paradigmático de lo que denomina Benjamin como el modo de existencia audiovisual permeado por la reproducción técnica es el cine de Leni Riefenstahl, que no solamente aparece en Bastardos sin Gloria como un personaje, sino que además aparece en filmes como que es Partes del Triunfo de la Voluntad, que también está en YouTube y lo pueden encontrar casi en cualquier lado, que al mismo tiempo además es como una especie de manual de cine en cuanto a un montón de recursos y cuestiones que creo que no sé si las inventó, pero estuvo ahí básicamente de hacerlo, y además que muestra un juego de la masa en cámara y del lugar del Führer como protagonista fundamental, ¿no? Pensemos que estos no son, ni siquiera son desfiles reales, o sea, creo que eran reuniones de las juventudes de la CSS, medio armadas ad hoc también para... Exacto, las armaron medio para la filmación. Bueno, y obviamente lo que aparece al final, como ya adelantaba el compañero, es esta cuestión de la autodestrucción como posibilidad de entretenimiento, la autodestrucción y la estética de la guerra como la expresión máxima de la percepción fascista, si se quiere, de la percepción permeada por la reproducción técnica. Ahora, lo que yo me interesa a veces dejar en claro en esta clase es que no está vedado, no es que no hay posibilidades de una experiencia aurática en la era digital, en la era audiovisual o incluso en el cine. Lo que dice Benjamin, digamos, lo que diagnostica Benjamin es este proceso de modificación de la subjetividad y este avance de la estética, de la politización del arte, de la mano del fascismo, pero deja en varias líneas delineado que el cine todavía no tiene, no ha llegado a producirse el culto en relación al cine, o no ha tenido todavía los momentos necesarios para generar una recepción, digamos, aurática del fenómeno cinematográfico. Yo creo que podemos pensar en esa línea, en lo que se conoce más como cine justamente en el que se marca más la relación de autoridad, un cine de autor, de culto, cine irregular, cine algo más inclasificable, ¿no? Que creo que ustedes han experimentado la incomodidad de ese tipo de cine en los directores que tuvieron que ver para el primer trabajo de la materia. Pero bueno, si no tienen, no sé si yo creo que estoy por acá, ya se hizo recontra tarde, pero si alguno tiene alguna cosa para compartir. Fede me sigue acompañando con links. Sí, ahora me copé. Ah, pero, perdón. Este es el del enriquecido. Este es el enriquecido, y sí, este es el del ruso que hace esas
esos enriquecimientos con redes neuronales. Yo no sé, perdón, si alguno quiere algún comentario o algo, ya tengo creo la salida de esta clase y de algún modo la salida del curso, de la parte teórica del curso. Ahora nos quedan 2 clases burocráticas, administrativas, la de repaso y la de parcial, y después la kermés, fiesta y alegría, burocrática por supuesto, ¿no? Pero fiesta y alegría al fin. Ayúdenme ustedes ahora mínimamente a hacer el repaso de lo que entra, o sea, lo que vamos a repasar el lunes, o sea, las clases que tuvimos, las clases que vimos, pero si me falta algo, márquenmelo, o si me voy de mambo, márquenmelo, pero entiendo que veríamos el Leviatán de Hobbes, los capítulos del Leviatán de Hobbes con el texto de Espósito, del miedo, el contrato social de Rousseau con el texto La culpa de Espósito, y también el discurso acerca del origen de la desigualdad entre los hombres, eso mencionó Gianni. Luego con Pauli tenemos la filosofía en el tocador, que continúe yo con la lectura de Deleuze, Lo frío y lo cruel, más que estaban esos capítulos de Lo frío y lo cruel, más el contratito de Masoch, los 2 contratitos de Masoch. Tenemos el texto de Carol Pateman, que dio Marian, el contrato sexual. De economía política. Pierre Salama y Jacques Vallier, Introducción a la economía política. Sería la clase pasada que quedó sin grabar, pero bueno, hay clases anteriores por ahí dando vuelta de Marx. Y el texto este Benjamin, me parece que no hay nada más, ¿no? No. Me parece que no. Buenísimo. Bueno, eso es lo que vimos, eso es lo que repasaremos el lunes, y eso es lo que va en el parcial. Quien tenga menos de 6 va a toda la otra parte, pero hablamos el lunes de eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa de trabajo práctico? No, en el lunes no lo hablamos, nos dijiste de los formatos, todo eso lo ibas a hacer. Sí, el lunes vamos a cuestiones técnicas, todo eso, así que pero digo, por ahí alguna cuestión de contenido o algo, algún grupo que quiera charlar algo ahora. Si no, les copio. Iba a terminar con otra cosa. La clase. Les voy a... que me parecía apropiada para esto. Se las copio acá para que luego la escuchen solos en sus casas, con los buenos cascos, con los buenos auriculares. Pero me pareció apropiado y casi como también honrándolo a Ale, que has hecho un hermoso cierre de este curso. Me parece que podemos terminar por acá. Así que, sin más prolegómenos, nos vemos el lunes y vamos por acá.